¿Cómo están? Hola, vamos a hablar de otro psicoactivo. En este caso, pues es un psicoactivo que pues el uso ha sido más aceptado por la sociedad. No existe tantas restricciones, es muchísimo mejor visto. Prácticamente también causa una gran cantidad de daños, pero en este caso podemos ver cómo los poderes del mercado y una buena comercialización nos han hecho crear una industria multimillonaria. Eh, Estamos hablando en este caso pues del tabaco. Así como lo ven, esta plantita pues tiene una gran historia y un gran arraigo a la cultura mexicana, en especial prácticamente todo lo que viene siendo Latinoamérica. Los pueblos originarios lo utilizaron desde hace muchos años. En este caso pues vemos que en una de las diferentes regiones tuvo un diferente nombre eh, y por lo general se le vinculaba con usos medicinales, religiosos, principalmente, o incluso hasta iniciáticos. No había ciertas ceremonias en las cuales se tenía que consumir esta planta, ¿no? No era una planta que se utilizaba con una forma adictiva, excesiva. Como podemos ver, pues no había una industria o no había una empresa atrás empujando el consumo desmedido de las mismas. Por lo tanto, como estaba también vinculada a cuestiones y usos ceremoniales, pues era restrictivo, ¿no? No se podía abusar de la misma, ¿no? Como sabemos, el tabaco contiene diferentes sustancias, desde nicotinas y algunas otras más, que a lo mejor, como sabemos, en su exceso, pues nos pueden causar diferentes enfermedades, ¿no? En este caso, podemos ver que desde América del Norte hasta Argentina se podía encontrar el uso del tabaco de una forma común y regular. No sé, pues en diferentes regiones se está usando, ¿no? Primeros datos o que tenemos del consumo de esta planta pues fue en Sinaloa, la bella Sinaloa. Aquí podemos encontrar cómo se empezaron a formar algunas boquillas de piedra o de barro posteriormente. Si nos vamos a otras regiones, ya empezaron a utilizar unas pipas un poquito más delgadas, más elaboradas, más finas, con mejores acabados en Hidalgo. Por otra parte, empezamos a notar cómo, si bien no solamente quedó con un uso, por así decirlo, religioso, también se empezó a desarrollar su uso medicinal. Podemos encontrar, se ha documentado mucha investigación de cómo se podían utilizar estas plantas para tratar enfermedades, heridas o alguna especie de desinfectantes. Por otra parte, como les dije, el uso de esta planta no estaba limitado nada más al grueso de la población, solamente ciertas personas podían tener acceso a la misma. En este caso, sacerdotes, parteras o curanderos eran los que tenían el derecho o la facultad de poder utilizar el tabaco. Si tú eres una persona normal y andabas usando esto, pues no me despérate la madriza que te iban a meter si te cachaban, ¿no? Entonces podemos ver que el uso era restringido. Y podemos ver cómo se empezaba a utilizar con ciertos fines divinos, por así decirlo. Vemos la elaboración de las pipas, tenían un toque artístico, pero también tenían un toque ceremonial, o en algunos lugares hasta se consideraba que solamente los dioses podían hacer uso de dichas sustancias. En este caso, en algunas ceremonias adivinatorias, por ejemplo, se les atribuía una vinculación con ciertas deidades. Cihuacóatl fue una de ellas, y si no se hacía un buen uso o no se hacía un sacrificio en relación al uso del tabaco, pues bueno, podía causarnos conflicto social, era media caprichosa, ¿no? Entonces, ese era uno de las tradiciones, ¿no? Otro de los usos que, como lo hemos visto, como por ejemplo con la ayahuasca, pues también era tener la función adivinatoria. En este caso, pues empezar a inhalar, pues me imagino que buenas cantidades de este humo, pues hombre, empezaba a afectar, y pues bueno, con las sustancias que tenía y al tener unos bajos niveles de oxigenación, pues empezaban los estados de trance, ¿no? Y pues agárrate papá a volar, así casi con esto. Por otra parte, si vamos a las regiones más nortes de América, pues en este caso, pues con Norteamérica, pues ahí podemos ver que la tradición del consumo del tabaco pues se vinculaba con
ciertas ceremonias o para hacer ciertos pactos o alianzas. De ahí viene la lamentada tradición de la pipa de la paz, que a mí en alguna ocasión me tocó participar en una ceremonia de estas con uno de mis maestros de artes marciales cuando yo era un chamacuelo. Imagínense para mí el choque que fue esto, que yo no fumaba, ya era, bueno, no fumo, y en ese entonces era un chamaco asmático. Me van diciendo, no, que te vamos a enseñar a fumar la pipa de la paz, madres, ¿no? Puta, para mí fue así como que, no, hombre, el diablo, el diablo, el diablo. Y ya cuando vi el uso que se le daba, eh, la tradición tan bonita que es, pues bueno, comprendí que nuestra mente occidental muchas veces nos limita a conocer algunos otros usos de estas plantas. Por otra parte, vamos ahora, ya hablamos del uso, por así decirlo, adivinatorio, religioso, pero también tuvo un gran desarrollo como planta medicinal. En este caso se mezclaba con muchísimas otras plantitas, se hacían preparados, se hacían cataplasmas y se hacían la mezcla con algunas otras sustancias, incluso con algunos otros alucinógenos como el peyote, para poder alcanzar incluso estados de trance, a lo mejor más lúcidos, más vívidos, y ese era uno de sus usos, pero como les dije, ¿no? Estaba muy encaminada a tener usos medicinales, ¿no? La herbolaria, por así decir, la prehispánica, tenía un fuerte bagaje de usos medicinales, no se usaba tanto como para fines de vicio. Aquí podemos encontrar varios autores ya de la Iglesia Católica por donde la época de la conquista que empiezan a narrarnos cómo se utilizaban dichas plantas. Por otra parte, pues bueno, como vieron que estaba vinculada con usos religiosos, pues en las épocas de la Inquisición, pues se busca reducir el consumo de dichas plantas porque pues iba vinculada a cuestiones religiosas, ¿no? Uno de estos ejemplos, pues tenemos esta deidad llamada Xochipilli, pues, Xochipilli que creo que tenía algo que ver con las flores, y vemos el cuerpo de Xochipilli tiene muchas diferentes especies de plantitas, y pues muchas de estas plantitas pues son alucinógenas, ¿no? Entonces pues como podemos ver prácticamente esta era la deidad de la pachanga, de la fiesta, de la euforia, y pues vemos diferentes plantas que decoran su cuerpo. Incluso se considera que hay floripondios, tiene peyote, tiene varias cositas, ¿no? Sería cosa de analizarlo y que si se dan una vuelta al Museo Nacional de la Antropología y ven esta escultura, pues van a ver ya ahora sí que el decorado de la misma ya la pueden poner un poquito más de atención y van a ver todas las plantas que tenía, ¿no? Esto nos da pauta a ver que existía una gran relación entre el uso de plantas alucinógenas en las culturas mexicas y pues no estaba mal visto, ¿no? Se usaba con fines ceremoniales, ¿no? No era nada más uso lúdico, nada más el uso de porque tengo curiosidad de a ver qué chingados hago, quiero debrayar, ¿no? ¿No? Otras deidades también se ven vinculadas con el uso del tabaco, pues el Xipetotec era también una de ellas, y existen más vinculaciones con algunas otras, ¿no? No los quiero aburrir y no es el objetivo de este curso, pero como podemos ver existe una vinculación prácticamente de derechos de libertad de culto, en este caso también de investigación, por así decirlo, culturales. Como puedo ver, por ejemplo, en la parte norte de Estados Unidos se utilizaba con fines ceremoniales para pactos. Entonces, tenemos un uso muy, muy distinto al que tenemos al día de hoy, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que vendría siendo una especie de bautizo, en esas épocas, pues bueno, se echaban bocanadas de humo al chamaco que iba a ser, en este caso, bautizado, ¿no? Por otra parte, pues ya nomás para cerrar este capítulo, pues es prácticamente decirles cómo esta planta ha sido usada con otros fines muy diferentes a los que tenemos al día de hoy. Si bien, pues sabemos que las sustancias que tiene la planta del tabaco son psicoactivas y producen fuertes grados de adicción, que es lo que vamos a pasar a ver en el siguiente módulo. Aquí también podemos ver cómo, por el otro lado, tiene un bagaje cultural, espiritual, religioso y se puede vincular con otros derechos humanos. Creo que por este video sería todo y pues seguimos avanzando.